En todo Occidente colectivo, los medios de comunicación principales están hablando de esto. Nuestros amigos de DD Geopolitics publicaron que el aliado de Zelensky, Timur Mindich, sospechoso de un enorme esquema de corrupción en el sector energético de Ucrania, ha salido discretamente del país en un taxi BP, según Radio Free Europe, Radio Liberty. No es el único. El ministro de Justicia se escapó del país. El ministro de Energía se escapó del país. Y el exministro de Defensa, Rustem Umerov, que también está implicado en todo esto, también se escapó del país. Así que, en primer lugar, hay que señalar que Zelensky vio venir todo esto cuando intentó tomar el control de la NABU y la SAPO hace unos meses, y básicamente los europeos le impidieron hacerlo. Ese fue su intento de evitar lo que evidentemente veía venir con todo esto. Ahora, la gran pregunta es, ¿verdad? Sabemos que todo el mundo en la política ucraniana es corrupto, así que la NABU y la SAPO se están utilizando como armas para ir contra Zelensky y las personas más cercanas a él, como Timur Mindich, su cartera, ¿verdad? Mindich estaba con Zelensky. Fueron cofundadores de la empresa de entretenimiento cómico de Zelensky, Kvartal 95, ¿verdad? Hace décadas. Así que han sido muy cercanos. Y según se dice, ese es el verdadero peligro. Mindich es supuestamente, si no el confidente más cercano de Zelensky, uno de los más cercanos. Y en teoría, debería saber dónde están todos los cadáveres enterrados. Ya sabes, todos los secretos. Básicamente se quedó con todos los grandes contratos. No tenía experiencia, pero con la guerra y Zelensky al mando del gobierno, de repente se convirtió en contratista de defensa, ¿verdad? Fundó empresas de drones y tomó el control de Energoatom, la compañía nuclear que proporciona la mitad de la electricidad de Ucrania en este momento. Y probablemente más que eso después de la última semana, en realidad. Así que, ya sabes, enormes sobornos, enormes estafas. Exacto. Los contratistas tenían que pagar un porcentaje solo para poder acceder a los contratos gubernamentales, cosas así. Y por supuesto, estoy seguro de que muchos otros funcionarios, los que sabemos que huyeron del régimen de Zelensky, también se llevaban grandes tajadas de todo esto. Quiero decir, no debería sorprender a nadie. Incluso antes del conflicto, los medios occidentales admitían que Ucrania era el país más corrupto de Europa. Y los gobiernos occidentales lo saben. Eso forma parte del precio de hacer negocios, de tener un proxy como Ucrania. Siempre habrá una parte que se desvíe hacia la élite. Y bastante generosa, además. Quiero decir, son como garrapatas, ¿no? Van a chupar su parte de sangre de todo esto. Pero la gran pregunta es, ¿quién está detrás de todo esto, verdad? Y ya sabes, los estadounidenses y los europeos obviamente tienen un tipo de control general sobre la NABU y la SAPO. Pero tengo que decir que eso no es lo que veo que esté ocurriendo aquí. No he visto aún ningún indicio que me convenza de que se trate de la administración estadounidense o incluso de los europeos actuando contra Zelensky, lo cual, tengo que decir, no está realmente en su interés en este momento. ¿A quién más podrían recurrir? Esto va a causar al régimen una gran desestabilización, y eso en un momento en que ya ha sufrido duros golpes en las últimas semanas en el campo de batalla, con los ataques de largo alcance, los apagones y todo lo demás. No necesitan esto. Ya es casi demasiado tarde para cambiar de caballo a estas alturas del partido. Lo que nos está diciendo la prensa ucraniana, lo que dicen los canales de Telegram y el resto de los medios, y lo que a mí me parece la versión más creíble de lo que está ocurriendo aquí, es lo siguiente. ¿Quién está detrás de estos ataques? Lo que dicen los canales de Telegram y los medios ucranianos, y lo que considero más verosímil, es que se trata básicamente de los oponentes políticos internos de Zelensky procedentes del entorno del Maidán. Exacto. Así que estamos hablando del antiguo oligarca y líder del régimen en Ucrania, Petro Poroshenko, del alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, y de algunos otros.
Vitaly Klitschko, and some others, but also crucially, who is also being implemented. Pero además, y esto es crucial, el oligarca y antiguo mecenas de Zelensky, Ihor Kolomoisky, está siendo implicado en todo esto. Zelensky básicamente se distanció de él y, de hecho, dejó que los lobos fueran a por él en varias ocasiones durante los últimos años. Kolomoisky ha hecho comentarios sobre la NABU y la SAPO en las últimas semanas, diciendo que, como resultado de estas investigaciones, Zelensky estaba acabado, que todo había terminado. Así que mucha gente ve esto como que él es, por así decirlo, la mano oculta. Lo que significa esto es simplemente para el territorio del sucio régimen de Kiev. Cuchillos internos desenvainados y política. Y creo que por lo que puedo ver, los europeos y los estadounidenses todavía están intentando averiguar cómo reaccionar ante esto, tratando de entender qué está ocurriendo. No ha habido una respuesta realmente organizada. Lo que ya sabes, significa que o bien la administración Trump, si está detrás de esto, está siendo mucho más discreta y sutil de lo que ha sido nunca, o que esto probablemente se deba a la política interna. Y por otro lado, cualquiera que sustituyera a Zelensky probablemente no cambiaría, ya sabes. No van a sentarse de repente a la mesa y firmar unos términos de paz en los términos de Rusia, ni nada por el estilo. Eso simplemente no es posible dentro del Maidán, ¿verdad? Dentro del entorno del Maidán. Pero la ventaja para Rusia en todo esto es que cualquier desestabilización del régimen juega a su favor. Así que estoy seguro de que también están muy interesados en ello. Ahora bien, no quieren que Zelensky sea reemplazado por alguien más capaz que él. Lo han dicho varias veces antes. No queremos eliminar a Zelensky, porque si lo hiciéramos, sería reemplazado por alguien que tomara decisiones mucho más racionales que las de Zelensky. Así que sí, esto es, por lo que puedo ver, sobre todo política ucraniana sucia. No es que nada de esto sea falso, es solo que todos son culpables de ello. Y se trata de contra quién se está utilizando como arma. Esa es la verdadera cuestión. Y sí, Zelensky no está siendo marginado. Quiero decir, tenemos declaraciones de los europeos. No van a dejar de repente de entregar armas o armamento a Ucrania. Solo tendrán que retorcerse un poco, hacer algo de ruido ante los medios y exigir que Zelensky inicie algún tipo de investigación o comisión o que lance una nueva campaña anticorrupción, ¿verdad? Así es como se gestionará. Pero justo la semana pasada, Alemania anunció que va a gastar otros $3.000 millones en armamento para Ucrania, elevando la cifra de 8.500 millones a 11.500 millones. Y entregaron algunos sistemas Patriot. Y anunciaron que vamos a tener conscripción en Alemania para prepararnos para la siguiente fase después de que caiga Kiev y tengamos que ir a la guerra directamente con Rusia. Ya sabes, eso es obviamente. Al menos así es como piensan los Merz, los Starmer, los Macron y los Stubb de Europa. Pero eso no va a detener el flujo de dinero, aunque obligue a los líderes europeos a hacer malabarismos retóricos para seguir justificando el envío de cada vez más dinero de los contribuyentes europeos a este, ya sabes, pozo de corrupción en Ucrania, sin importar quién esté al mando. Van a tener que seguir haciéndolo. A estas alturas no tienen una escalera por la que puedan bajar. No es que puedan invadir de todos modos. El régimen de Zelensky está ahora sumido en una enorme escalada de un escándalo de corrupción, al mismo tiempo que su principal benefactor durante muchísimo tiempo, Estados Unidos, también está implicado en uno. Es casi como de tal palo, tal astilla. Eso es lo que digo. Es lo que los terapeutas de la nueva era llaman un proceso paralelo. Está ocurriendo todo el tiempo. Oh, me gusta eso. Me gusta eso. Vas a robarlo. Pero quiero decir, hablemos de cómo esto podría afectar las cosas entonces, Mark. Porque, por lo que veo, llevamos oyendo hablar de la corrupción en Ucrania desde hace muchísimo tiempo, desde el inicio del conflicto.
desde el derrocamiento de Ucrania en 2014 incluso. Sí. Dijiste que Rusia podría estar viendo esto como algo que podría jugar a su favor, siempre que alguien más capaz no tome el mando en Ucrania. Pero está Zelensky en peligro. Algunas personas me han dicho, oye, puede que se vaya a Grecia y no vuelva. No lo creo realmente, porque no pienso que algo así pudiera mantenerse en secreto. Pero está realmente en problemas ahora, en comparación con otras veces. I don't see that. No lo veo así. Quiero decir, obviamente se van a presentar demandas, algunos de sus aliados están huyendo del país, ese tipo de cosas. Creo que todo esto lo va a debilitar políticamente. Pero en última instancia, Zelensky ocupa ese cargo porque los estadounidenses dicen que lo ocupa, ¿no? Y hasta que los estadounidenses digan que no lo hace, que ya no cuenta con su apoyo, y en menor medida los europeos que siguen las directrices de los estadounidenses, no va a ser reemplazado internamente, a menos que reciban luz verde de Estados Unidos. Y no veo que eso ocurra en este momento. Porque no veo a nadie más creíble a quien pudieran entregar las cosas que pudiera ocupar el lugar de Zelensky a estas alturas del juego. Así que creo que esto solo va a tener un impacto muy limitado. No veo que Zelensky se vea obligado a dimitir a menos que la administración Biden, de repente, lo cual no ha hecho hasta ahora, intervenga y diga, sí, deshazte de él. Esa es la única posibilidad real de su destitución. Mantiene su poder gracias a Estados Unidos y no se ha tratado internamente ni por los europeos ni por nadie más lado que América lo dice. Quizás podrías ayudarnos a entender cómo exactamente este tipo de caos político podría afectar las cosas en el ámbito militar. Porque según tengo entendido, el ejército ucraniano no está necesariamente dirigido por el propio Zelensky. Entonces, ¿cómo afecta este tipo de situación a nivel militar? Y en este contexto, ¿existe algún precedente histórico? En realidad, yo cuestionaría eso, porque cualquier general militar que realmente hubiera estado al mando del ejército ucraniano antes de esto, habría hecho retiradas tácticas de varios lugares que el régimen de Kiev ya no podía defender, como Pokrovsk, ¿verdad? Ya sabes, como Avdiivka, incluso Bakhmut al principio. Y fue la dirección política de Zelensky. La incursión en Kursk fue una decisión política, y especialmente la decisión de mantenerla fue política. Estuvo Zelensky de Syrski recibe la mayoría de sus órdenes directamente de Zelensky. Tengan, it's no simultáneo. Whether they make military sense or not. So I think it does matter to a certain point. Así que creo que sí importa, hasta cierto punto, quién ocupa el puesto en Kiev, en la posición de liderazgo del régimen, porque pienso que él está dirigiendo, a nivel político, lo que ocurre militarmente en el lado ucraniano, en un grado mucho mayor que, por ejemplo, Putin en el lado ruso. Parece haber adoptado un enfoque muy distante, al menos después de los primeros meses del conflicto, y ha dejado que los generales dirijan su guerra, mientras que con el régimen de Kiev ocurre exactamente lo contrario. Pero quiero decir, aparte de decir, ni un paso atrás, sin rendición, sin retirada, más allá de eso, no sé qué más necesita decir. El régimen seguirá luchando, y seguirá perdiendo, y seguirá desangrándose en hombres y equipo. Y eso no va a cambiar, esté o no Zelensky en problemas políticos o legales internos. Así que la mayor amenaza es que más países europeos podrían dejar de enviar armas y dinero. Ninguno de los principales, ¿verdad? Pero podríamos ver una resistencia política creciente en algunos de los países de segundo nivel que apoyan a Ucrania. Es una posibilidad. Y cada, ya sabes, par de cientos de millones importa cuando hablamos de esta guerra. ¿Cuánto se desvía por la corrupción de la élite y cuánto llega realmente a las tropas? Pero en última instancia, creo que esto sacudirá a los pilares del régimen, no lo derribará. Así que tendrá solo un efecto limitado en el campo de batalla.
Se podría argumentar que podría afectar la moral de las tropas, pero para ser totalmente sincero, no creo que eso les importe mucho. Quiero decir, odian a su élite política en Kiev. Esa no es la razón por la que la mayoría de ellos están allí, ya sean los ideólogos, los banderistas o los reclutas que han sido obligados a ir. Ninguno de ellos ama a Zelensky ni a su administración, y nada de esto les sorprende. Están allí porque los han forzado o porque creen en su propia ideología fascista banderista. No tiene nada que ver con, oh, mi presidente es corrupto, ¿cómo puedo seguir luchando? No, no creo que eso tenga ningún efecto moral significativo. Pero hay un ruido de fondo general, ¿verdad?, sobre la estabilidad del régimen, y esto la va a sacudir. Así que en ese sentido, podría haber un debilitamiento más general en la creencia de que el régimen controla la situación, o no, como sin duda demuestra el caso de Pokrovsk. Sí, y entonces pienso, ¿dónde están los ucranianos en todo esto? Solo puedo imaginar que hay muchos factores en juego. Hay personas que son apáticas y simplemente mantienen la cabeza baja, y luego están aquellos que, ya sabes, solo ven a Zelensky como una herramienta para conseguir lo que quieren de Occidente. Y ya está. Así que el resto del pueblo ucraniano sabe que debe mantener la cabeza baja e intentar sobrevivir a todo esto, ¿verdad? ¿Cómo se puede protestar cuando cualquier hombre, cualquiera de 25 años o más, que aparezca en una protesta sería enviado inmediatamente al frente? Eso limita enormemente las protestas, y precisamente por eso se cree en general que hace apenas un par de meses, Zelensky abrió las fronteras por primera vez desde que comenzó el conflicto, para los hombres ucranianos de entre 18 y 22 años, con el fin de liberar a los posibles hombres que podrían protestar o ser dirigidos a protestar. Y funcionó, porque ahora Alemania y otros países europeos están inundados de jóvenes ucranianos y no están contentos con eso. Preferirían mucho más que murieran por sus intereses en una guerra por poderes. Merz hizo exactamente ese comentario esta semana, que quiere que Zelensky mantenga a sus jóvenes en su país, ¿verdad? Luchando por nosotros allí. Quiero decir, luchando y muriendo por nosotros allí, siendo esa la parte no dicha. Y ahora tenemos a la administración Trump hablando de deportar, bueno, de momento solo hablando, a unos 80 hombres ucranianos que supuestamente han infringido las leyes estadounidenses y cosas por el estilo. Pero yo lo veo más como la apertura inicial de la puerta. Tis temporal, sí. El precedente, ¿verdad? No solo para Estados Unidos, sino también para los países europeos. A donde todo esto se dirige es a que Occidente empezará a deportar por la fuerza a los hombres ucranianos, refugiados en sus países, de vuelta al régimen, para que sean reclutados y luego mueran. Es decir, literalmente enviar a estos hombres a su muerte. Eso es lo que harán, porque desde hace tiempo se reconoce que el régimen de Kiev se está quedando sin hombres, ¿verdad? Y hay al menos unos cuantos cientos de miles más en Europa que se podrían ser enviados para comprar unos meses más al régimen. Medio año. Sí. Bueno, me recuerda a lo que hicieron los franceses, los británicos y los estadounidenses en ciertos momentos de la historia, en situaciones coloniales o, ya sabes, cuando empezaron las guerras mundiales, ¿verdad? Por ejemplo, tomaban a los argelinos, los franceses, los británicos. Sí, los indios, y lanzarlos a un conflicto en Europa contra, ya sabes, hay muy poca diferencia entre esa situación y lo que está ocurriendo hoy con Ucrania. Igual que entonces, había élites locales que estaban totalmente de acuerdo con ello y demás. Y eso es lo mismo que pasa con el régimen del Maidán y Zelensky al frente ahora. Es lo mismo.